Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profesor. Bien, profe. Bueno, entonces estamos listos para continuar con el capítulo 6. Vamos a estudiar en este capítulo un grupo muy particular y ya veremos la importancia que tiene, ¿no? Se trata del grupo simétrico y de hecho ya hemos visto algo sobre él, ¿no? Pero ahorita vamos a entrar en más detalle. Eh, para poder hablar del grupo simétrico, voy a introducir una notación para cuando A es un conjunto no vacío cualquiera, vamos a denotar por P de A el conjunto de todas las permutaciones de A. Es decir, bueno, P de permutaciones, ¿no? Esto, este sería el conjunto de todas las funciones biyectivas de A en sí mismo, ¿no? Es decir, de todas las funciones biyectivas de A en A, ese es el conjunto de las permutaciones de A. Entonces, nosotros sabemos que ese conjunto, que está formado por funciones biyectivas, es un grupo bajo la composición de funciones. Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque si yo tengo dos funciones biyectivas de A en A, primero que todo sabemos que la composición vuelve a ser una función biyectiva de A en A. La función identidad es el elemento identidad de ese grupo. Y sabemos que si tenemos una función biyectiva de A en A, pues existe una inversa de A en A y ese es el elemento inverso en el sentido del grupo, ¿no? Eh, y también sabemos que la composición de funciones es asociativa, de manera que este conjunto, para cualquier conjunto no vacío A es cualquier conjunto no vacío A, podemos considerar el conjunto P de A de todas las funciones biyectivas de A en A y esto es un grupo bajo la composición de funciones. Un caso particular es cuando A está formado por el conjunto de elementos de 1 a n, ¿no? Eh, ese caso ya lo hemos estudiado, se trata del grupo simétrico de grado n, ¿no? Es decir, que sería el conjunto de funciones biyectivas de 1 a n en 1 a n, es decir, todas las permutaciones de estos n números. Entonces, esta notación la vamos a estar utilizando en este capítulo y, y la razón por la que el grupo de permutaciones está importante, yo creo que lo podemos ver aquí en el teorema de Cayley. El teorema de Cayley establece que si G es un grupo cualquiera, fíjense la generalidad de este teorema, ¿no? G es un grupo cualquiera, entonces es isomorfo a un subgrupo de las permutaciones de G. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que cualquier grupo es un subgrupo de un grupo de permutaciones. Es exactamente eso lo que estamos diciendo, ¿no? Que todo grupo es un subgrupo de un grupo de permutaciones. ¿Tienen algún comentario? Hay un micrófono que se abrió, si quieren comentar algo. Ok, entonces el teorema de Cayley establece que un grupo G cualquiera es isomorfo a un subgrupo de las permutaciones de G. Entonces, repito e insisto, ¿no? O sea, el teorema de Cayley lo que está diciendo es que un grupo es un subgrupo de un grupo de permutaciones. Entonces, eso pues ya da una idea de la importancia que tiene el grupo de permutaciones, ¿no? Acuérdense que este P de G está formado por todas las funciones biyectivas que va de G en G. O sea que como conjunto no vacío de permutaciones se toma el propio grupo G. Entonces vamos a ver por qué esto es cierto, ¿no? Y entonces la demostración es la siguiente, ¿no? Primero, si yo fijo un elemento a cualquiera del grupo, pues fijo este A es un elemento fijo del grupo y para cada elemento A yo voy a definir
una función biyectiva. Rho sub A, fíjense que esta Rho sub A depende de A. Entonces, para cada A en el grupo, defino una función que la llamo Rho sub A para hacer clara la dependencia del elemento que elegí. Y esa Rho sub A es una función de G en G que está definida de la siguiente forma. Es decir, Rho sub A de un elemento G lo envío a A por G. Es decir, que todos los elementos lo voy a estar multiplicando a la izquierda por A. ¿De acuerdo? Esta función, tengo un G aquí, cualquiera, y entonces Rho sub A de G lo envía a el elemento A por G. Esa es una función que estoy definiendo. El A está fijo y entonces la imagen de cualquier G es simplemente multiplicar por A la izquierda del grupo. Entonces, así hemos definido una función que está bien definida, ¿no? Fíjense que lo primero que uno observa es que para cualquier G en G, A por G vuelve a ser un elemento del grupo, porque es cerrada, la operación es cerrada. Entonces, está bien definida, es decir, a cada elemento del grupo le estoy asociando un elemento del grupo. Así que efectivamente es una función y lo que yo voy a ver es que esa función está aquí en el grupo de permutaciones de G. En otras palabras, lo que quiero demostrar es que Rho sub A es una función biyectiva de G en G. Entonces, bueno, como había dicho antes, claramente el Rho de A está en G, de manera que esta función está bien definida, está bien definida. Entonces, para ver que es una permutación de G, yo tendría que demostrar que es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Entonces, para probar que es inyectiva, me doy dos elementos G1 y G2 en el grupo y supongo que sus imágenes son iguales. Es decir, supongo que Rho de A de G1 es igual a Rho de A de G2. Entonces, por la forma como está definida Rho sub A, entonces está claro que lo que estamos diciendo aquí es que, acuérdense que la Rho sub A es multiplicar a la izquierda por A. Entonces, Rho sub A de G1 es A por G1 y Rho sub A de G2 es A por G2. Entonces, que estos dos sean iguales es exactamente lo mismo a decir que A por G1 es igual a A por G2. Ahora bien, fíjense que todos estos elementos son del grupo G y estamos en un grupo. Entonces, la ley de cancelación es válida. Es decir, que yo puedo cancelar por la izquierda y entonces obtengo que G1 es igual a G2. De esta manera, pues lo que hemos demostrado es que Rho sub A es inyectiva, ¿no? Rho sub A es inyectiva. Por otra parte, vamos a ver que Rho sub A es sobreyectiva. Y para ver que es sobreyectiva, o sea, yo me tengo que dar ahora un elemento cualquiera acá, G, y tengo que construir un elemento de este lado cuya imagen sea G. Eso probaría que Rho sub A es sobreyectiva. Entonces me doy un G cualquiera y como el Rho sub A lo que hace es multiplicar por A la izquierda, entonces está claro que este es el elemento que yo busco de este lado. Es decir, que el elemento que está aquí, A inverso G, es un elemento que claramente está en G. Y fíjense que la imagen de Rho sub A de ese elemento, ¿quién va a ser? Pues multiplicar por A la izquierda, es decir, A por A inverso G. Y por la asociatividad y todas las historias que conocemos en un grupo, esto termina siendo igual a G. De manera que hemos demostrado que dado un G arbitrario de este lado, hemos podido construir un elemento en el conjunto de partida cuya imagen sea precisamente G. Entonces, eso demuestra que Rho sub A es sobreyectiva y finalmente que Rho sub A es una permutación de G, es decir, es una función biyectiva de G en G. Entonces, se dan cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Y esto es cierto para cualquier A en G. Es decir, que tengo un elemento A en G cualquiera y a ese A yo le puedo asociar una función
biyectiva, es decir, una función en PDG. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer para cada elemento A de G. Construir una ρ sub A, que es una permutación de G. Bien, teniendo eso claro, entonces creo que esto es bastante natural. Fíjense que ahora podemos definir ρ del grupo G en las permutaciones de G de la manera natural. Es decir, que si yo tomo un A cualquiera acá, pues le asocio precisamente el ρ sub A que acabo de definir y que acabo de probar que es un elemento de acá, de manera que está bien definida. Es decir, a cada A en G, ρ sub A ya probamos que es una permutación de G. Y además, ya observamos que esto que está acá es un grupo bajo la composición. Entonces, estamos hablando de una función entre dos grupos, ¿no? Digamos que G es un grupo y las permutaciones de G es un grupo bajo la composición de funciones. Entonces, lo que hemos hecho es definir una función que está, que parte de los elementos del grupo y sus imágenes están en las permutaciones de G. Entonces, vamos a demostrar que este ρ definido así, primero es un homomorfismo de grupos. Repito, esto tiene sentido porque G es un grupo y P de G también es un grupo, ¿no? Entonces vamos a demostrar que ρ es un homomorfismo de grupos en primer lugar. Luego vamos a probar que ρ es inyectiva. Y entonces, si yo pruebo que ρ es un homomorfismo y que es inyectivo, entonces fíjense que eso inmediatamente nos va a dar el teorema de Cayley. ¿Por qué? Porque si vamos a tener que G va a ser isomorfa a su imagen, porque ρ es inyectiva. Y ρ de G, por supuesto que la imagen de un subgrupo de la imagen de G es un subgrupo de las permutaciones de G. Entonces, eso probaría el teorema de Cayley, ¿no? O sea que si yo pruebo que ρ es un homomorfismo inyectivo, ya tendría que G es isomorfo a un subgrupo de permutaciones. Entonces, para probar que es un homomorfismo de grupos, bueno, me tomo dos elementos en el grupo, del grupo de partida, o sea, me doy dos elementos A y B que está en G, y entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Fíjense que yo lo que quiero probar es que ρ de AB es igual a ¿quién? A ρ de A compuesto con ρ de B. Esto sería lo que yo quiero probar, es esta igualdad, ¿cierto? Eso probaría que es un homomorfismo de grupos, donde fíjense que aquí el producto A por B es el producto definido en el grupo, mientras que aquí de este lado es la composición de funciones, porque nosotros sabemos que esto es un grupo precisamente con la composición de funciones. Entonces, esta es la igualdad que yo estoy buscando, ¿no? Es decir, probar que ρ es un homomorfismo es probar que se da esta igualdad. Pero fíjense que esta igualdad está ocurriendo en las permutaciones de G. Es decir, que en realidad es una igualdad de funciones. Esto es una igualdad de funciones. Entonces, para que dos funciones sean iguales, ellas tienen que coincidir en cada elemento donde están definidas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues me doy un G cualquiera, y lo que voy a hacer es evaluar las dos en G. Esta en G y esta en G, y voy a ver que efectivamente las imágenes de cualquier G en G de estas dos funciones coinciden, y eso es lo que me va a demostrar entonces que como funciones son iguales. Es decir, dos funciones son iguales si coinciden sus imágenes en cada elemento del dominio, ¿no? Entonces me doy cualquier elemento G en el grupo y voy a calcular quién es ρ de AB evaluado en G. Ahora, nosotros sabemos que ρ de AB evaluado en G, fíjense que ρ de AB es ρ sub AB. Así lo definimos, ¿no? Así está definido ρ de la función ρ. Entonces, ρ en AB es ρ sub AB evaluado en G. Y acuérdense que las ρ sub elementos lo que hace es multiplicar por la izquierda por este elemento, de manera que eso sería A por B por G luego. O sea, esta sería la imagen de ρ de AB en G. Y ahora, como decía, vamos a calcular el lado derecho evaluado en G también. Ahora,
el lado derecho evaluado en G, pues esta es la composición de funciones. Entonces lo que hacemos es evaluar primero la parte derecha, ¿no? Entonces me queda ρ de A y evaluado en ρ de B de G. Pero ρ de B de G es ρ sub B evaluado en G. Y acuérdense que esto es multiplicar por B a la izquierda G. Y luego ρ de A sería ρ sub A y eso sería multiplicar por A la izquierda otra vez. O sea que en resumen que tenemos ρ de A es ρ sub A y ρ sub B de G es ρ sub B de G. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero multiplicamos por B a la izquierda y luego multiplicamos por A la izquierda. Entonces, fíjense que estos dos elementos son los mismos porque G es un grupo y la operación es asociativa, de manera que estos dos son iguales. Entonces, de esta manera que probamos que ρ de AB evaluado en G es lo mismo que ρ de A compuesto con ρ de B evaluado en G para todos en G, y por lo tanto como funciones son iguales, y eso ya prueba que ρ es un homomorfismo. Entonces, ya tenemos un homomorfismo, y si yo quiero probar que ese ρ es inyectivo, pues ya sabemos que basta con ver que el kernel de ρ se reduce a la identidad. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un A en el kernel de ρ cualquiera y voy a demostrar que ese A necesariamente tiene que ser la identidad. Pero si A está en el kernel de ρ, ¿eso qué significa? Eso significa que ρ de A, o sea, si A está en el kernel de ρ, quiere decir que ρ de A va a la identidad en las permutaciones de G. Pero ¿quién es la permutaciones de G? Pues es la función identidad de G en G. Entonces, ρ de A, si A está en el kernel de ρ, eso nos dice que ρ evaluado en A es la identidad en G. Pero acuérdense que ρ de A, ρ evaluado en A es ρ sub A. Entonces tendríamos esta situación, ¿no? O sea, que A esté en el kernel de ρ significa que ρ sub A es igual a la identidad. De nuevo, esto que está acá es una igualdad en las permutaciones de G, es decir, que es una igualdad de funciones. Entonces, si esto ocurre, eso significa que evaluado en G acá es igual a evaluado en G acá para todos en G. Esa es la igualdad de funciones, ¿no? Es decir, que coinciden en la imagen de cada elemento de G. Entonces, como tenemos eso en particular, como es igual para todos los elementos del grupo, entonces en particular pues tomo la identidad. Entonces ρ sub A de la identidad es igual a la identidad, a la función identidad. Claro, esta es la identidad del grupo G, ¿no? Es la identidad del grupo G. Entonces ρ sub A de E tiene que ser igual a la identidad 1 de G evaluada en E. Pero que ρ sub A de E es multiplicar por la izquierda a E, entonces me da A por E. Y aquí la identidad de GE evaluada en E, por supuesto que es E. Y A por E es A. Entonces, ¿qué demostramos? Que necesariamente A tiene que ser la identidad. Es decir, que tomé un A arbitrario en el kernel de ρ y probamos que ese A tiene que ser la identidad. Entonces, eso demuestra que efectivamente ρ es una función inyectiva. Y entonces ya, como había dicho antes, tenemos un homomorfismo inyectivo entre el grupo G y las permutaciones de G. Entonces, eso nos dice que G es isomorfo a su imagen, porque es inyectiva, y la imagen, por supuesto, que es un subgrupo de las permutaciones de G. Entonces, eso termina la demostración del teorema de Cayley, ¿no? Es decir, que todo grupo es un isomorfo a un subgrupo del grupo de permutaciones. Es decir, cualquier grupo es subgrupo de un grupo de permutaciones, y en la demostración del teorema se prueba que el grupo se toma sobre el conjunto G propiamente, ¿no? Entonces, ese es el teorema de Cayley, ¿no? Ese es el teorema de Cayley. O sea, cualquier grupo es isomorfo a un subgrupo de permutaciones, ¿no? Fíjense que en el caso en que el grupo sea finito, de orden n,
Si el grupo es finito, entonces G es isomorfo a un subgrupo de Sn. Este es nuestro amigo de toda la vida, ¿no? O sea, el grupo de permutaciones S sub n. Entonces, y eso es claro, ¿no? Porque en el caso que el grupo sea finito, si G tiene n elementos, digamos x1 hasta x sub n, entonces las permutaciones de G pues va a ser isomorfo a las permutaciones de este conjunto. Es simplemente, esto que está acá es un etiquetamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el grupo es finito, pues las permutaciones de ese grupo es isomorfo a las permutaciones de los elementos 1 hasta n. Fíjense que lo único que cambian esas funciones es el nombre de los elementos, pero es exactamente la misma estructura, es exactamente el mismo grupo. Y las permutaciones de 1 a n es precisamente el grupo de permutaciones de grado n. Entonces, esta consecuencia del teorema de Cayley, con más razón, nos dice que es interesante estudiar con más detalle el grupo de permutaciones de grado n. Es decir, fíjense lo que estamos diciendo, cualquier grupo finito es un subgrupo de Sn. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya el teorema de Cayley nos está diciendo claramente que el grupo de permutaciones Sn es un grupo sumamente importante, ¿no? O sea, todos los grupos son subgrupos, todos los grupos finitos son subgrupos de un Sn. Entonces, vamos a partir de ahora, entrar en la estructura del grupo de permutaciones de grado n. Vamos a entrar aquí a conocer bien sus elementos, vamos a mirar qué pasa aquí adentro de este grupo, ¿no? Y entonces vamos a mirar bien los elementos dentro de Cn, como dije, y entonces voy a introducir algunos elementos que están allí en Sn, que son los K-ciclos. Los K-ciclos. Entonces, K es un entero positivo, K es un entero positivo, y entonces, bueno, yo sé que son las permutaciones en Sn, son simplemente funciones biyectivas de 1n a 1n. Dentro de esas funciones biyectivas que hay aquí en Sn, pues vamos a llamar la atención sobre los K-ciclos. ¿Y quiénes son los K-ciclos? Los K-ciclos son permutaciones que tienen esta propiedad, ¿no? O sea, que hay elementos distintos de A1 hasta A sub K, de tal manera que, ¿qué es lo que hace esa permutación? Esa permutación lo que va a hacer es que envía el A1 en A2, el A2 en A3, así sucesivamente, fíjate, sigma, A sub I es igual a sub I más 1, para todo I entre 1 y estrictamente menor que K. Es decir, que manda el A1 en A2, el A2 en A3, hasta que lleguemos al A sub K menos 1. Y el A sub K menos 1 lo manda a sub K. Eso es lo que está haciendo. O sea, una permutación que envía 1 a 2, 2 a 3, hasta A sub K menos 1 a sub K. Y fíjense que el A sub K lo que está haciendo es regresándolo a sub 1, y ahí es donde se forma el ciclo, ¿no? O sea, el sigma de A sub K es igual a sub 1. Entonces, eso es lo que hace sigma en estos elementos, de A1 a sub K, y en los elementos que no están en este conjunto, la permutación los deja fijos, o sea, no los mueve. Entonces, una permutación que tenga esta propiedad se llama un ciclo, un K-ciclo, porque hay K elementos distintos aquí, y vamos a utilizar esta notación. O sea que cuando yo escriba esta permutación, sigma igual a sub 1 a sub 2 hasta a sub K, entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a la permutación que envía a sub 1 a sub 2, a sub 2 a sub 3, y así sucesivamente a sub K menos 1 a sub K, y después el a sub K regresa a sub 1. Eso es la acción de sigma sobre los elementos que están acá, y los elementos que no están acá los deja fijos. Es decir, que cualquier elemento que no esté aquí entre estos K elementos, pues sigma lo que hace es dejarlos fijos.
Entonces, esto que está acá es un K-ciclo. Es un K-ciclo y en general utilizaremos el término ciclo para hablar de un K-ciclo para algún K. Es decir, que cuando hablemos de un ciclo en Sn, pues nos referimos a un K-ciclo para algún K. Entonces, estos son elementos, esta es la notación que vamos a usar para los K-ciclos, esta que está acá. Y entonces veamos un ejemplo, ¿no? Fíjense que esta es la notación que venimos nosotros usando, ¿no? Es decir, cómo damos nosotros los elementos de S5. S5 son funciones biyectivas de 1 a 5 en 1 a 5. Y entonces la notación que estamos usando es que colocamos 1, 2, 3, 4, 5 arriba, que es el conjunto de partida, y abajo en la segunda línea colocamos las imágenes. Ahora bien, entonces, fíjense que esta permutación sigma manda el 1 en 1, el 2 en 5, 3 en 3, 4 en 2 y 5 en 4. Entonces, ¿cómo podemos denotar esta permutación en la notación de ciclo? Pues vamos a ver que, fíjense que 1, 1 y 3, 3 quedan fijos. Entonces, según esto, pues los que quedan fijos, o sea, los que no están en este conjunto, pues ni siquiera lo tomamos en cuenta acá, ¿no? Entonces vamos a ver solamente lo que mueve sigma, ¿no? Entonces fíjense que el 2 lo envía a 5, entonces coloco el 2 primero y enseguida el 5. El 5, sigma lo envía a 4. Y el 4, ¿qué pasa con el 4? Fíjense que el 4 regresa a 2. Entonces, este sigma viene siendo un 3 ciclo. Fíjense que en esa notación, ¿qué es lo que dice esto? Que el 2 va a 5, el 5 va a 4, el 4 va a 2, y todo lo demás que no está aquí queda fijo, que sería el 1 y el 3. Entonces se dan cuenta como esta permutación en la notación anterior, pues es un 3 ciclo. Lo otro que también es importante mencionarlo es que la notación de 3 ciclos no es única, ¿no? Es decir, que yo también a sigma en la notación de 3 ciclos lo pudiera denotar como 5, 4, 2. Es decir, el 5, empiezo por el 5, entonces el 5 va a 4, después miro el 4, 4 va a 2, y del 2 vuelve a 5. Entonces, y lo demás, que lo que no está acá, queda fijo, que sería el 1 y el 3. Entonces, fíjense que esta es la misma permutación, pero la notación de 3 ciclos es diferente, ¿no? Lo mismo ocurre si lo ordenas así, ¿no? Si empiezas por el 4, 4 va a 2, 4 va a 2, 2 va a 5, y 5 vuelve a 4. Entonces, este 3 ciclo en realidad se puede denotar de cualquiera de estas 3 formas. No así, fíjense que tampoco hay tanta libertad, ¿no? Porque yo no lo puedo escribir como, por ejemplo, 452 es distinto a sigma, ¿no? Porque fíjense que 452 envía el 4 al 5 y sigma envía el 4 a 2. O sea que tampoco puedes cambiar libremente los elementos de estos de sigma. O sea, y fíjense que aquí 5 va a 2 y aquí sigma va 5 a 4. De manera que esto no es sigma, ¿no? De esta más forma, entonces, la permutación sigma es un 3 ciclo, ¿de acuerdo? Veamos a tau, otro ejemplo en S5. Fíjense que empezamos en 1, el 1 va a 3, el 1 va a 3, el 3 va a 2, el 2 va a 5 y el 5 va a 4. Y fíjense que el 4 regresa a 1. Entonces, en este caso, fíjense que todos estos elementos son diferentes. Como dice acá, si existen elementos distintos, todos estos elementos son distintos. Y esto es un 5 ciclo. Esto es un 5 ciclo porque hay 5 elementos acá, diferentes. Y repito, este tau lo puedo escribir también de distintas formas como ciclo, ¿no? También lo pudiera escribir
como 3, 2, 5, 4, 1, ¿no? O también, o sea, fíjense que lo que estoy es corriéndolo, ¿no? O sea, 2, 5, 4, 1, 3, por ejemplo. O un ejemplo más, 5, 4, 1, 3, 2. Todos estos son formas de denotar el 5 ciclo tau. Entonces se dan cuenta que efectivamente estas dos permutaciones son las mismas, ¿no? El 1 va a 3, el 1 va a 3. El 3 va a 2, 3 va a 2, 2 va a 5, 2 va a 5, 5 va a 4, 5 va a 4. Y todo lo que no está aquí queda fijo, que en este caso nada queda fijo, ¿no? Si estamos trabajando en ese 5, pues esta tau mueve a todos los elementos, no queda nadie fijo. Entonces, esa es la notación de ciclo que estamos utilizando. Y en el caso, fíjense que el único uno ciclo en SN es la permutación identidad y se denota así, ¿no? O sea, si aparece, fíjense que la identidad, deja fijo todos sus elementos, ¿no? Entonces, esta permutación simplemente la vamos a denotar como 1. ¿De acuerdo? O sea que esta es la permutación que deja fijo a todos los elementos. Lo vamos a denotar como un ciclo, sería como de longitud 1, ¿no? Fíjense que aquí estamos hablando o aquí no hablan de la longitud del ciclo, ¿no? Bueno, en este caso no, pero la identidad en todo caso sería un 1 ciclo. ¿De acuerdo? Y es la única permutación, ¿no? Fíjense que el único 1 ciclo es la identidad. En cambio, 2 ciclos, pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, en S5, voy a abrir aquí bueno, voy a escribir acá, por ejemplo, en S5, este sería un ciclo de un 2 ciclo. Y fíjense qué es lo que hace esta permutación. Envía el 2 al 3, el 3 al 2 y todo lo demás lo deja fijo. Es decir, que el 1 va al 1, el 4 va a 4 y el 5 va a 5. Esto sería un 2 ciclo y este sería otro 2 ciclos de C5, ¿no? Son ciclos diferentes, 2 ciclos distintos. Esta es la permutación que envía el 1 al 4, el 4 al 1 y todo lo que no está aquí en S5, pues queda fijo, ¿no? Es decir, que el 2 va al 2, el 3 va al 3 y el 5 va al 5. Entonces, estos son ejemplos de 2 ciclos. Aquí hay un 3 ciclo, aquí hay un 5 ciclo y el único 1 ciclo, repito, es la identidad y lo vamos a denotar como el ciclo 1. Bien, entonces teniendo esto claro sobre los ciclos, vamos a demostrar que un K-ciclo en SN, en general, cualquier K-ciclo en SN, tiene orden K. Orden K me refiero a que un K-ciclo es elemento del grupo SN. O sea, un K-ciclo es un elemento del grupo SN y que tenga orden K quiere decir que es el orden del elemento como grupo, ¿no? De un grupo. Es decir, que fíjense que SN, la operación es la composición. Entonces, ¿qué significa que el orden sea K? Significa, si sigma es un K-ciclo, eso significa que la composición, que sigma a la K, va a ser igual a el orden es el menor entero positivo K que satisface sigma a la K igual a 1, donde sigma a la K es la composición de sigma K veces. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido es que estoy hablando. Si tengo un K-ciclo en SN, entonces el orden de ese K-ciclo es precisamente el K, el número de elementos distintos que aparecen en el ciclo. Entonces, para ver esto, digamos que es una observación sencilla, y es que si yo tomo cualquier K-ciclo, fíjense, si sigma es un K-ciclo, es decir, que tiene esta forma, donde a sub 1 hasta sub K son elementos distintos, y todo lo que no aparece aquí queda fijo, entonces, ¿qué hace la sigma? Sigma de A sub 1 es igual a A sub 2. ¿De acuerdo? El A sub 1 va para A sub 2. ¿Quién sería sigma al cuadrado de A sub 1? Pues sería sigma de A sub 2 y esto es A sub 3.
O sea que el sigma al cuadrado va a sub 3. El sigma 3 de a sub 1, pues sería el sigma de a sub 3, ¿no? Sería el sigma del anterior. Y sigma de a sub 3 va a sub 4 y así sucesivamente. Es decir, que el sigma i de a sub 1 va a ser simplemente sigma de a sub i y esto es a sub i más 1. Pero entonces, ¿cuándo vamos a obtener otra vez la identidad aquí? Es decir, que a sub 1 vaya a sub 1. Fíjense que cuando calculo sigma k de a sub 1, este sería sigma de a sub k, y fíjense que sigma de a sub k, este es el que vuelve a sub 1. Entonces, eso ocurre para todos los otros valores de a sub j. De manera que el menor entero positivo k, tal que sigma a la k sea la identidad, es precisamente el número de elementos distintos que hay en el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier k ciclo en Sn tiene orden k. O sea, por ejemplo, en los casos anteriores que nos estuvimos discutiendo, este sigma o esta permutación en S5, que vimos que era este 3 ciclo, tiene orden 3 en S5. Este tau en S5 es un ciclo y por lo tanto tiene orden 5. ¿De acuerdo? Tiene orden 5 en S5. Es decir, que 5 es el menor entero positivo tal que tau a la 5 sea la identidad. Y aquí el orden de este es 3, lo que significa que 3 es el menor entero positivo tal que sigma al cubo de la identidad. Entonces, y estos son 2 ciclos y por lo tanto tienen orden 2. Y fíjense que eso está claro que esto va a dar la identidad. O sea, si yo considero, por ejemplo, el 2,3 por 2,3, ¿cuánto me da? Para que se den cuenta que efectivamente este tiene orden 2. Veamos, como elemento vamos a suponer que estamos hablando de 2,3 como elemento de S5, ¿verdad? Entonces, este 2 ciclo tiene orden 2. Fíjense que efectivamente esto es la identidad. ¿Por qué razón? Vamos a ver a dónde va el 1. El 1 queda fijo por los 2. Entonces, el 1 va al 1. ¿El 2 va a dónde? Primero actúa este, lo envía a 3 y este 3 lo regresa a 2. O sea que el 2 va a 2. ¿El 3 dónde va? Primero 3 lo envía a 2 y este lo regresa a 3. Entonces el 3 queda fijo y el 4 y 5 quedan fijos porque no aparecen ninguna de las dos. Entonces, efectivamente, cuando ustedes hacen el 2,3 al cuadrado, eso les da la identidad y por lo tanto el orden de este 2 ciclo es efectivamente 2. Lo mismo pasa en cualquier K-ciclo, ¿no? Y repito, el orden de un K-ciclo en el grupo de permutaciones es K. O sea, el número de elementos distintos que aparecen en el ciclo. Bien, entonces, teniendo esto claro ahora, vamos a pasar a otro concepto. Entonces, ya tenemos muy claro qué son los ciclos, ¿no? O sea, estamos hablando de aquí sigma 1 hasta sigma r, estamos hablando de ciclos. Ellos son ciclos de cualquier longitud, digamos, ¿no? Pueden ser 2 ciclos, 3 ciclos, de cualquier tipo. Pero estoy hablando de r ciclos y vamos a decir que ellos son disjuntos. Ellos van a ser disjuntos si ocurre lo siguiente. Esto lo que está diciendo es que si cada vez que una de estas permutaciones mueve a un elemento, es decir, que sigma i de A no es A, sino que lo mueve, no lo deja fijo, entonces todas las demás lo dejan fijo para todo J distinto de I. ¿De acuerdo? Es decir, que las permutaciones son disjuntas si cada vez que una permutación mueve un elemento, entonces todas las demás las dejan ese elemento fijo. Entonces, luego tenemos eso por un lado, ya vamos a ver que eso es muy sencillo de verlo, ¿no? Por otra parte, vamos a ver que decimos que una permutación en Sn y escribimos es producto de ciclos
donde los ciclos son disjuntos. Cuando eso ocurre, entonces decimos que es una descomposición en ciclos disjuntos para sigma. Es decir, que si yo tengo una permutación de Sn que se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, vamos a decir que eso es una descomposición de ciclos disjuntos de sigma. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Para que quede claro. Y en ese 8, vamos a mirar esta aquí arriba. En ese 8, fíjense que tengo estos tres ciclos de S8. Estos tres ciclos de S8. Estos ciclos son disjuntos porque satisfacen esta propiedad. ¿Y cuál es la propiedad al fin de cuentas? Es simplemente que no se repitan números en ninguno de los ciclos. Fíjense que como conjuntos, estos conjuntos son disjuntos. Es decir, que aquí está el 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8. No hay ningún número que se repite en estos tres ciclos. Entonces, cuando no hay... Profe, Dígame. disculpe. O sea que uno puede descomponer una permutación en los ciclos. Le pregunto. Ese es el gran teorema que vamos a ver ahorita. Efectivamente, tienes buena intuición. Lo que vamos a probar es que toda permutación en Sn se escribe como producto de ciclos disjuntos. Exactamente por ahí vamos. Hacia allá vamos. Entonces, lo que quiero es entonces que por ahora que quede claro cuando un conjunto de ciclos son disjuntos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que esos ciclos son disjuntos, estos tres ciclos son disjuntos si cumplen esta propiedad. Pero esta propiedad lo que está diciendo es que si un ciclo mueve, el otro lo deja fijo. Pero eso es exactamente lo mismo a decir que no se repite ningún número en los tres ciclos. No se repite ningún número en los tres ciclos. Entonces, fíjense que estos dos ciclos no son disjuntos. Los dos ciclos de abajo no son disjuntos. ¿Por qué? Porque fíjense que aparece el 3 y aparece el 3 acá. Y entonces, ¿por qué no cumplen esta propiedad? Porque fíjense que este ciclo mueve el 3. Pero si este ciclo mueve el 3 para que fueran disjuntos, los demás ciclos tendrían que dejarlo fijo. Pero este ciclo también mueve el 3. Por eso no son disjuntos. Y que esta propiedad es exactamente decir que si se repite un número en dos ciclos, entonces ya no son disjuntos. Por eso, ¿no? Digamos que es exactamente esta definición formal matemática, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que decirlo de una forma formal y es eso, digamos. Fíjense que ¿por qué no son disjuntos? Porque si una permutación mueve a un elemento, fíjense, el 3 es movido a 2, entonces todas las demás deberían dejarlo fijo. Pero fíjense que la otra permutación no deja fijo a 3, también lo mueve. Entonces, por eso, estos dos son dos ciclos que no son disjuntos. Mientras que los de arriba son ciclos disjuntos. Estamos aquí hablando de ciclos en S8, ¿no? Este es un 3 ciclo, un 2 ciclo y un 3 ciclo. Entonces, eso es la importante definición de lo que es el concepto de ciclos disjuntos, ¿no? Entonces, vamos a ver, y quiero que miren con mucho detenimiento esta propiedad, que es lo que acabas de comentar. Fíjense que la permutación sigma en S6, ¿no? La estoy colocando en la notación usual, es decir, coloco en la primera línea todos los números del 1 al 6 y en la segunda línea sus imágenes. Vamos a ver que esta permutación yo la puedo escribir como producto de ciclos disjuntos. Fíjense que aquí son disjuntos, obviamente, y aquí es la composición, ¿no? Digamos, esta es la composición. En otras palabras, yo voy a mostrarles cómo una permutación sigma de este tipo, yo la puedo, o mejor dicho, esta permutación sigma en S6, yo la voy a escribir como producto de ciclos disjuntos. Está claro que este producto efectivamente trata de ciclos que son disjuntos porque no se repiten los números, ¿se dan cuenta? No se repiten los números y por lo tanto son ciclos disjuntos. Entonces lo que voy a ver es que esta permutación en S6 es producto
de ciclos disjuntos. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Fíjense que uno toma un elemento, por ejemplo, un elemento que es movido, el 1. Entonces, el 1 va para 5. El 1 va para 5. Después me voy al 5 y veo que el 5 va para 4. Y después, ¿qué pasa con el 4? El 4 regresa a 1. Entonces, ahí, fíjense que formo un primer ciclo. Un primer ciclo. Entonces, ya ahora busco un segundo elemento que no esté aquí para que sean ciclos disjuntos. Fíjense, tomo el 2. ¿A dónde va el 2? El 2 va a 6. Entonces, escribo 6. ¿Y qué hace el 6? El 6 lo regresa al 2 y es este que está acá. Entonces, fíjense qué es lo que he hecho así. Efectivamente, sigma es la composición de esas dos permutaciones. Y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el 1, ¿a dónde va en esta composición? El 1, como son disjuntos, el 1 queda fijo por este y el 1 lo envía 5 por este. Entonces, 1 va a 5. El 2, esta permutación actúa primero y lo envía a 6, pero aquí queda fijo. Entonces, el 2 va al 6. El 3, fíjense que el 3 queda fijo por los dos, porque no aparece ninguno de los dos. Entonces, efectivamente, el 3 deja fijo, sigma, esta composición de estas dos deja fijo a 3, como ocurre acá. El 4, como el 4 no está aquí, queda fijo, pero el 4 lo envía al 1, igual que sigma. El 5, como no está aquí, queda fijo, pero el 5 lo envía a 4. Entonces, 5 va a 4. El 6 lo mueve a 2, está primero, y como no está aquí el 2, entonces queda fijo y 6 envía a 2. Entonces, de esta forma, lo que hemos hecho es escribir a sigma como producto de ciclos disjuntos. Vamos a hacer esto un momento así, déjame borrar acá. Y tratemos de hacerla... tratemos de hacerla acá. Tengo esta permutación en S8, ¿no? Esta es una permutación de S8. Entonces, ¿cómo hago yo para descomponer esta sigma como producto de ciclos disjuntos? Bueno, vamos a empezar por un elemento que es movido, por ejemplo, el 1. Entonces escribo el 1. Fíjense que el 1 va a 2. Entonces escribo el 2 al lado. ¿Y qué hace el 2? El 2 regresa a 1. Pero entonces cierro ese ciclo porque el 2 va a 1. Entonces ya cubrí el elemento 1 y 2. Entonces voy a buscar otro elemento que no esté aquí. Por ejemplo, el 3. El 3, según esto, va a 5. El 5 va a 8. El 8 va a 7. El 7 va a 3. O sea, se cierra el ciclo. Entonces, faltan todavía algunos elementos de ese 8 por mirar. El 4. El 4 va a 6 y el 6 regresa a 4. Y fíjense que ya el proceso termina. O sea, ya aparecieron todos los 8 elementos. ¿Y qué es lo que tenemos? Que la permutación sigma, dada de esta forma, efectivamente es un producto de ciclos disjuntos. Fíjense que son disjuntos porque no se repiten los números en ninguno de los ciclos. Y de nuevo, ¿por qué son iguales? O sea, la pregunta es ¿por qué el producto de estos tres es igual a esta permutación? Pues precisamente, el 1, fíjense que el 1 no está en ninguno de estos dos, por lo tanto, este deja fijo 1, este deja fijo 1, y este es el que mueve 1 a 2, que es como está aquí. El 2 no aparece ni acá ni acá,
entonces lo deja fijo y el 2 aquí lo envía a 1, igual que sigma. El 3, ¿qué pasa con el 3? Queda fijo 3 lo mueve a 5, pero fíjense que deja fijo a 5, entonces queda solamente 3 a 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros podemos descomponer cualquier permutación de Sn como producto de ciclos disjuntos, como producto de ciclos. ¿Y la demostración cuál es? Pues es exactamente esa. Es exactamente lo que acabamos de hacer en los ejemplos. Si se dan cuenta, ya van a ver que lo que he escrito es exactamente lo que hicimos en los ejemplos, ¿no? Entonces, pero el teorema que sí es importante que lo tengan claro, es que todo elemento de Sn es producto de ciclos disjuntos. Todo elemento de Sn es producto de ciclos disjuntos. Repito, la demostración es exactamente lo que hice en los ejemplos. Me doy una permutación cualquiera. Entonces, si sigma es la identidad, pues no hay nada que hacer. Entonces ya es un ciclo. Y estamos listos, ¿de acuerdo? Entonces, ese caso no, pues es trivial, ¿no? Entonces, podemos suponer que sigma no es la identidad. Si sigma no es la identidad, quiere decir que sigma mueve algún elemento. Entonces, elijamos un elemento a sub 1 al que sigma mueve. ¿De acuerdo? Eso significa que sigma lo envía a un elemento distinto de a sub 1. Entonces, estamos simplemente eligiendo un elemento al que sigma mueve. O sea, de A1 lo envía a 2, donde A2 es distinto de A1. Entonces, hay dos posibilidades. Fíjense, si sigma de A2 es A1, entonces ya tenemos un dos ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque A1 va a 2 y A2 va a 1 y entonces cerramos el dos ciclo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no ocurra esto, es decir, que no vaya A2 a 1, sino que vaya a un tercer elemento, donde ese tercer elemento, fíjense que tiene que ser diferente a sub 1 y a sub 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sigma es una función biyectiva, ¿no? Entonces, si no va a 1 ni va a 2, tiene que ir a una 3 que es distinto a 1 y a 2, porque si no, fíjense que habría un elemento que va a dos elementos distintos que van al mismo elemento, ¿no? Entonces, si sigma de A2 no fuera A1, entonces tiene que ir a un tercer elemento que es distinto a 1 y a 2, ¿de acuerdo? Por la biyectividad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues de nuevo, ahora ¿qué pasa? Si el sigma de A3 va a 1, entonces tenemos un triciclo. Es decir, se cierra, ¿no? Sigma de A1 va a 2, sigma de A2 va a 3 y sigma de A3 va a 1 y entonces tengo un triciclo. De lo contrario, si no ocurre esto, entonces tiene que ir a una 4, que además es distinto a todos los anteriores porque sigma es una función biyectiva. Entonces, continuando de esa forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que lo que hemos hecho en cada paso anterior es que o se forma un ciclo o aparece otro cuyas imágenes son distintas a todas las anteriores. Pero ¿qué pasa? Como sigma es una permutación de n elementos, pues esto no va a poder continuar indefinidamente. Es decir, que en algún momento se va a formar el ciclo. Continuamos hasta que encontremos una sub k tal que sigma de a sub k es igual a sub 1. Va a llegar ese momento, repito, porque si sigma de a sub k fuera distinto de a sub 1, entonces pues hacemos lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Entonces tiene que haber otro distinto, una sub k más 1 y sus imágenes son todas diferentes a las anteriores y eso va a ser una contradicción. Entonces continuamos hasta que encontramos una sub k. Esto tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir en algún momento porque hay un número finito de posibilidades. Y cuando llegamos a ese momento, entonces llegamos al ciclo a sub 1, a sub 2, a sub k. Entonces, ese sería el primer paso.
Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que si sigma ya es ese ciclo, entonces estamos listos. Porque ya sigma es producto de ciclos disjuntos. Bueno, en este caso estaríamos hablando de un solo ciclo. Ahora, pero puede ocurrir que sigma no sea que sigma no sea este ciclo. Entonces, de lo contrario, si sigma no es este ciclo, quiere decir que hay un B1 que no está aquí, que es diferente a todos estos, que sigma mueve. ¿De acuerdo? Porque si sigma fuera este ciclo, estaríamos diciendo que sigma mueve todos estos, como sabemos que lo mueve, y deja fijo todo lo que está fuera de aquí. Ahora, si sigma no es este ciclo, eso quiere decir que sigma está moviendo todavía elementos de Cn que no están aquí. Entonces tomo un B1 diferente a todos estos al que sigma mueve, o sea, lo envía a B2 distinto a B1. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ese B2, a donde sigma envía el B1, no puede ser ninguno de estos, por la misma razón, porque sigma es biyectiva. Fíjense que si sigma de B1 fuera un B2 que cayera aquí en este grupo, entonces tendríamos que sigma de B2 es una sub T, pero fíjense que la sub T también es sigma de la T menos 1. Entonces, habría dos elementos diferentes cuya imagen es la sub T y eso es imposible, porque sigma es biyectiva. Entonces, donde sigma envíe el B1, tiene que ser un elemento que es distinto a todos estos. Entonces observamos que B2 no está aquí por la razón que acabo de explicar. Entonces, ¿qué hago? Pues hago exactamente el mismo procedimiento hasta obtener un nuevo L ciclo B1, B2 hasta BL, donde todo este y este son disjuntos, por esta razón que acabo de mencionar acá. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Si sigma es el producto de esos dos ciclos disjuntos, pues estamos listos. De lo contrario, ¿qué quiere decir? Que sigma todavía mueve elementos que son diferentes a 1 acá y B1 hasta BL. Entonces tomamos un C1 que sea distinto a todos los elementos que están acá y sigma C1 sea distinto de C1, es decir, que sigma lo mueve. ¿Por qué existe uno? Porque estamos suponiendo que sigma no es este producto. Si no es este producto, quiere decir que hay un elemento tercero, C1, distinto a todos estos al que sigma mueve. Entonces, bueno, ya se dan cuenta, repitiendo el procedimiento, que vamos a llegar. Pues efectivamente, este procedimiento tiene que parar de nuevo porque es un número finito. Entonces, esto se va a parar cuando sigma finalmente haya llegado a una descomposición en ciclos disjuntos Entonces, la demostración es precisamente lo que estábamos haciendo realmente en los ejemplos, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Entonces, lo importante, repito, es tener muy claro esto. Todo elemento de Cn es un producto de ciclos disjuntos. Ahora, fíjense que un tema que hasta ahora no hemos analizado es el siguiente, ¿no? Cuando estamos viendo, bueno, déjame abrir aquí una página. Voy a abrir una página aquí. Por ejemplo, si yo tomo, qué sé yo, vamos a definir sigma, por ejemplo, que 1 va a 4, 4 va a 6, 6 va a 3, 3 va en 1, 2 va en 7, 7 va en 2, 5 va a 8 y 8 va a 5, por ejemplo. Esto es una permutación en S8. Entonces, ¿cómo descompongo yo a sigma? Fíjense que yo puedo empezar por el 1, por ejemplo, que era lo que estaba haciendo, y voy siguiendo. El 1 lo envía a 4, el 4 lo envía en 6, el 6 lo envía en 3 y el 3 lo envía a 1. Ahora tomo el 2
el 2 lo envía a 7 y el 7 lo envía en 2, cierro acá. Tomo otro que no esté aquí. ¿Cuál falta? Por ejemplo, el 5 va a 8 y el 8 va a 5. Entonces, fíjense que sigma lo descompuse como producto de ciclos disjuntos. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, fíjense que yo he podido haber empezado no por el 1, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo por el 2? Entonces yo tendría el 2 va al 7 y el 7 va al 2, cierro. Después agarro, por ejemplo, el 5. El 5 va al 8 y el 8 va al 5. Y después empiezo, por ejemplo, puedo empezar como con el 3, que no está ahí. Entonces el 3 va al 1, el 1 va al 4, el 4 va al 6 y el 6 va al 3. Entonces, fíjense que estas son dos descomposiciones para sigma y en realidad, fíjense que esta es igual a esta es igual a esta y esta es la misma que esta, ¿no? Acuérdense que estas son dos formas de escribir el mismo ciclo, ¿no? 3, 1, 4, 6 es lo mismo que 1, 4, 6, 3. Pero fíjense que lo que llama la atención aquí es que, acuérdense que en general Sn no es abeliano. Sn no es abeliano, es decir, en general sigma tau es diferente a tau sigma, en general. En general, Sn no es abeliano. Y fíjense que aquí estamos como cambiando el orden, ¿no? Fíjense que aquí aparece invertido, sí, o sea, multiplico estos dos primero, igual que acá, y este aparece del lado izquierdo y este aparece del lado derecho. O sea, digamos que, y eso preocuparía en principio. Uno diría, bueno, pero entonces, si Sn no es abeliano, ¿cómo es que estas dos cosas sean las mismas, no? Y hay otras formas. Ustedes han podido haber hecho esta descomposición empezando por otras, ¿no? Por ejemplo, por el 5 primero y después te lleva al 8, después haces esta, hace 3, 1, 4, 6 y finalmente hace 7, 2, por ejemplo, ¿no? Digamos que esta es otra descomposición en ciclos disjuntos de sigma y son iguales. Pero hay algo ahí raro, porque hay algo que hay que resolver, porque eso no es trivial, en el sentido de que uno sabe que la composición en Sn no es abeliana. Y la respuesta es por eso el teorema 6,4. Eso es sumamente importante porque lo que está diciendo es que en Sn los ciclos disjuntos sí conmutan. Entonces, cualquier permutación, cualquier ciclo disjunto conmutan. Por eso es que aquí no hay contradicción, no hay nada raro, porque todos estos ciclos son disjuntos. Todas las descomposiciones que hemos logrado aquí son disjuntas y por lo tanto yo puedo escribirlas en el orden que yo quiera. ¿De acuerdo? En el orden que yo quiera. Eso no me va a preocupar en lo más mínimo una vez que yo haya resuelto este teorema donde me dice que los ciclos disjuntos conmutan. ¿Y cuál es la idea de la prueba? ¿Por qué conmutan los ciclos disjuntos? Fíjense, me doy sigma a 1 hasta sub k y tau de B1 hasta B sub m, dos ciclos en S sub n. Entonces, tenemos ya muy claro qué significa eso, ¿no? O sea, sigma, el A1 va a 2, A2 a 3, sucesivamente hasta K a 1, tau, B1 a B2, sucesivamente hasta BM, BM a B1, y los elementos que no están en ninguna de estas dos quedan fijos por sigma y tau respectivamente. Entonces, voy a demostrar que cuando sigma y tau son disjuntos, o sea, al decir que sigma y tau son disjuntos, quiere decir que estos conjuntos tienen intersección vacía. Es decir, aquí no se repite ningún elemento de A1 a K a B1 a BM, tiene intersección vacía. Entonces, voy a tomar un elemento C en 1, 2n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Que sigma y tau conmutan evaluados. O sea, sigma, lo que quiero probar es que sigma tau evaluado en C es lo mismo que tau sigma evaluado en C para todo C en 1, 2, n. Eso es lo que yo quiero probar cuando sigma y tau son ciclos disjuntos. Entonces me doy un C que esté aquí, en 1n.
cualquiera, ¿no? Como estoy diciendo acá. Pero entonces yo voy a considerar varias situaciones. Una posibilidad sería que el C sea uno de los elementos que está en A1 hasta A sub K. O sea, que esté aquí. El C sea uno de estos. Si C es uno de esos, entonces como sigma y tau son disjuntos, si C es uno de estos, quiere decir que el C no está aquí, porque son disjuntos. Y si C no está aquí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tau deja fijo a C. Entonces, repito, tomo un C que está aquí, como estos son disjuntos, C no está aquí, y por lo tanto tau deja fijo a C. Entonces, vamos a calcular quién es sigma tau de C. Pues sigma tau de C sería, fíjense, esto es sigma de tau de C. Pero tau de C es C, entonces queda sigma de C. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya sabemos que sigma tau de C coincide con sigma de C. Por otro lado, fíjense que si C está aquí, si C es uno de estos, entonces uno sabe que sigma de C también es uno de estos. Por la forma que definimos todas estas descomposiciones, fíjense que si sigma está, si C está aquí, obviamente sigma de C vuelve a caer en uno de estos. Entonces sigma de C vuelve a caer en uno de estos. Pero si sigma de C cae en uno de estos, ¿qué hace tau con sigma de C? Pues lo deja fijo, ¿no? Porque sigma de C está aquí. Si sigma de C está aquí, quiere decir que sigma de C no está aquí. Y por lo tanto, tau deja fijo a sigma de C. ¿Pero qué quiere decir que tau deja fijo a sigma de C? Que tau sigma de C, que es igual a tau de sigma de C, es sigma de C. ¿Por qué? Porque tau deja fijo a sigma de C. Entonces, ¿qué probamos en este caso? En este caso probamos que, fíjense que en los dos nos da sigma de C. O sea, sigma tau en C da sigma C y tau sigma de C da sigma de C. Entonces, en el caso en que C está aquí, coinciden en los dos. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el C esté en el otro. Pero es exactamente lo mismo. Lo repito para que quede claro el argumento. Si C es uno de estos, entonces, ¿qué quiere decir con sigma? Acuérdense que sigma era el de A sub 1 hasta A sub K. Si el C está aquí, quiere decir que tau mueve a C, pero como C no está aquí, sigma deja fijo a C. Entonces, sigma deja fijo a C y por lo tanto, tau sigma de C es tau sigma de C y como sigma deja fijo a C, entonces esto es tau de C. Por otra parte, igual que antes, si C está aquí y tau, acuérdense que es esto, si C está aquí, tau de C vuelve a caer aquí. O sea, tau de C vuelve a ser uno de estos elementos y por lo tanto, tau de C no puede estar aquí porque son disjuntos y por lo tanto, sigma deja fijo a tau de C. De manera que sigma tau de C es sigma tau de C y como sigma deja fijo a tau de C, esto es tau de C y fíjense que otra vez resulta que estas dos cosas son iguales a tau de C. Entonces, en el caso en que C esté aquí o que esté aquí, sabemos que sigma tau y tau sigma evaluada en ese elemento es lo mismo. El único caso que queda por estudiar es el caso en que C no esté en ninguno de los dos, que puede ocurrir. Pero ese es el caso más sencillo, porque si C no está en ninguno de los dos, eso quiere decir que sigma y tau dejan fijo a C. Y si eso ocurre, pues entonces sigma tau de C es sigma tau de C, sigma de C igual a C. Y por el otro lado es lo mismo, porque sigma y tau dejan fijo a C. Entonces, en conclusión, no importa dónde esté el C en 1 de n, esto siempre va a ocurrir. En otras palabras, que cuando ustedes tienen ciclos disjuntos en Sn, entonces ustedes tranquilamente los pueden cambiar de orden y van a obtener la misma permutación. Es decir, ciclos disjuntos conmutan en Sn
Y eso nos da una gran tranquilidad en el sentido de las descomposiciones que estamos obteniendo, ¿no? Fíjense que bueno, yo lo había escrito por acá, aquí era, ¿no? Fíjense que yo aquí había obtenido varias descomposiciones. Entonces, lo que cambia básicamente es el orden en que aparecen los ciclos, ¿no? Una pregunta que uno se puede hacer acá natural también es sobre la unicidad. ¿No les parece? O sea, ¿hasta qué punto es única la descomposición en ciclos disjuntos, ¿no? Entonces, claro, en este momento uno pudiera pensar, bueno, podría ser única salvo orden de los ciclos, ¿verdad? O sea, fíjense que estas descomposiciones que yo escribí acá, pues son los mismos ciclos, pero simplemente están ordenados diferentes, ¿no? Entonces uno pudiera estar tentado a pensar que la descomposición de una permutación en SN es única salvo el orden en que aparecen los ciclos. Pero no es tan sencillo como eso. En realidad no es única, porque fíjense una razón para que vean. Yo había dicho que o por ejemplo, un dos ciclo, si yo tengo un dos ciclo, el dos ciclo tiene orden 2, ¿cierto? ¿No? O sea que el orden de AB al cuadrado es la identidad, ¿cierto? Entonces, en general, yo a una permutación, yo puedo agregarle ciclos, o mejor dicho, no, este no es el caso que quiero ver porque estamos hablando de ciclos disjuntos, ¿no? Vamos a ver un momento, a ver, ¿qué es lo que puedo decir yo acá? Yo pudiera agregar, lo que quiero decir es que yo puedo agregar puedo agregar productos de ciclos, de dos ciclos, y como eso es la identidad, si yo agrego dos de ellos, pues no voy a alterar la permutación, ¿no? Pero vamos a ver digamos, que no es única la forma de componer una permutación como producto de ciclos, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver que no es única la forma de escribir una permutación como producto de ciclos. Y ya veremos otro tipo de unicidades que sí se dan, ¿no? Pero por lo pronto, sigamos con el teorema principal, que lo que establece es que en SN los ciclos conmutan y por lo tanto toda permutación, lo que sí está claro, y eso sí lo tenemos que tener por ahora bien claro, es que todo elemento de SN es producto de ciclos disjuntos, y fíjense que esos ciclos disjuntos, no importa el orden en que yo los coloque, ¿de acuerdo? Porque como son disjuntos, entonces no me tiene por qué preocupar el orden en que aparecen, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo 6.4, fíjense que estos dos son la misma permutación por lo que acabo de decir, ¿no? Estos ciclos son disjuntos. Como estos dos ciclos son disjuntos, la composición es igual si yo lo hago en este sentido o en este. Por lo tanto, este ejemplo queda claro, ¿no? Al ser los ciclos disjuntos, pues los puedo escribir en cualquier orden y me da exactamente la misma permutación. Por eso dice aquí que no hace ninguna diferencia si escribimos así o así, porque los ciclos son disjuntos. Pero eso es muy importante, ¿no? Que los ciclos sean disjuntos, porque miren este caso en S3 de sigma y tau. Fíjense que sigma es un dos ciclo y tau es un dos ciclo también, pero no son disjuntos. No son disjuntos.
No son disjuntos porque uno aparece en los dos. Y fíjense que vamos a hacer la composición sigma tau, por ejemplo, en 1. ¿Cuánto es sigma tau en 1? Sería sigma de tau de 1, que es 3, y sigma de 3, ¿quién es? Como no está aquí, queda fijo por sigma, es 3. ¿Y quién es tau? Sigma de 1. Esto es tau de sigma de 1, pero sigma de 1 es 2, y tau de 2 es 2 porque no está aquí, queda fijo. Entonces se dan cuenta que estos dos ciclos no son disjuntos y efectivamente ellos no conmutan, es decir, sigma tau es diferente a tau sigma. Por lo tanto, es muy importante, repito, en el teorema este que acabamos de ver, que los ciclos sean disjuntos. Cuando los ciclos son disjuntos, conmutan. Si los ciclos no son disjuntos, fíjense que puede ocurrir que ellos no conmuten. Entonces, está claro, ¿no? Digamos que ciclos disjuntos conmutan. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de una descomposición en ciclos disjuntos de esta permutación. Fíjense que esta permutación está dada como producto de ciclos. Esta permutación está dada como producto de ciclos, pero esos ciclos no son disjuntos. Fíjense que el 2 aparece aquí en este y en este. Por ejemplo, el 3 aparece en este y en este. Entonces, esas permutaciones no son disjuntas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo puedo escribir yo esta permutación como producto de ciclos disjuntos. Vamos a llamar esto, vamos a llamar tau, este producto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puedo descomponer yo tau como producto de ciclos disjuntos. Entonces, bueno, voy a empezar con el 1, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde va el 1 con tau? Piense que el 1 va al 5, 5 queda fijo, 5 va a 3 y 3 queda fijo. Entonces queda en 3. ¿El 3 dónde va? El 3 queda fijo, 3 va a 1, 1 queda fijo, 1 queda fijo. Entonces aquí ya cierro este. Vamos a ver el 2. 2 queda fijo, 2 queda fijo, 2 va a 5 y 5 queda fijo. El 5 va a 1, 1 va a 3, 3 va a 4, 4 va a 2. O sea que se cierra aquí. Veamos qué pasa con el 4. 4 queda fijo, 4 queda fijo, 4 va a 2, 2 va a 4. O sea que el 4 queda, y lo podemos ignorar, pues, ¿no? Digamos, 4 queda fijo, entonces no hace falta escribirlo. Lo que estamos diciendo es que el 4 queda fijo, ¿de acuerdo? 4 va a 4, 4 va a 4, 4 va a 2, 2 va a 4. Entonces el 4 queda fijo, no hace falta escribirlo. ¿Quién falta? Por ejemplo, si ya están... Bueno, podemos suponer que esto está en S5, de manera que ya están todos los números, 1, 2, 3, y el 4 queda fijo. Entonces, fíjense que tau, dada por esta expresión, que es producto de ciclos, se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, en este caso sería de dos ciclos. Entonces, esta descomposición de tau, fíjense que es una descomposición en ciclos, efectivamente, es producto de ciclos, pero no disjuntos. Pero entonces, en este ejemplo, lo que yo he hecho es expresar a tau como producto de ciclos disjuntos. Bien, entonces ya finalizando, supongamos que tenemos sigma 1 hasta sigma r ciclos
disjuntos en Sn. O sea, yo tengo acá R ciclos disjuntos en Sn. Entonces, yo me pregunto por cuál es el orden del producto de esos R ciclos disjuntos. ¿De acuerdo? Este es un elemento que está en Sn otra vez. O sea, tomo R ciclos disjuntos, los compongo y me pregunto cuál es el orden de esta composición. Entonces, lo que dice este teorema es que el orden es el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos. Y fíjense que yo ya sé cuál es la... bueno, las longitudes de los ciclos es fácil de determinar, ¿no? Entonces, en realidad sería muy sencillo. Cuando los ciclos son disjuntos, es muy sencillo calcular cuál es el orden del producto de esos ciclos. Es simplemente el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos. Veamos por qué. Sea acá un entero positivo, como los sigma i conmutan, entonces sigma 1, sigma r a la k, fíjense que yo lo puedo escribir simplemente como esto, ¿no? ¿Cierto? Porque conmutan, esto en general no es cierto. Acuérdense que esto es cierto cuando el grupo es abeliano. Y en los grupos abelianos, o que pues justamente como tenemos acá ciclos que conmutan, pues entonces también este es el caso, ¿no? O sea, digamos que al elevarlo a la k, esto es exactamente lo mismo que sigma 1 a la k hasta sigma r a la k. Ahora, pero fíjense que los sigma i a la k también son disjuntos. Por lo tanto, fíjense que este producto da la identidad si solo si cada uno de ellos es la identidad para todo i, ¿no? Es decir, para que este producto dé la identidad, entonces todos tienen que ser la identidad. Está claro eso, ¿no? Porque ¿qué pasa si alguno de estos mueve un elemento? Suponte que alguno de estos mueve un C. Si alguno de estos mueve un C, entonces, si uno de ellos lo mueve, todo lo demás lo dejan fijo y, por lo tanto, eso no puede ser la identidad. ¿De acuerdo? Porque el C va a parar en un elemento distinto. Entonces, repito, si alguno de estos, sigma i a la k, mueve un elemento, entonces ya esto no puede ser la identidad. ¿De acuerdo? Porque si uno de ellos lo mueve, todos los demás lo van a dejar fijo y por lo tanto no puede ser la identidad. Entonces, esta equivalencia es clara. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el análisis acá? Si yo tengo que sigma 1 por sigma r a la k, voy a escribirlo así. Si sigma 1 por sigma la r, si esto fuera la identidad, ¿de acuerdo? Si esto a la k fuera la identidad, entonces esto está diciendo que este producto es la identidad y por lo tanto todo sigma i a la k sería la identidad para todo i. Pero ¿eso qué nos dice? Si sigma i a la k es la identidad para todo i, eso lo que nos dice es que el orden de sigma i divide a k para todo i. ¿Por qué? Porque el orden de sigma i es el más pequeño que tiene esta propiedad. Y si el orden de sigma i divide a k para todo i, pues eso lo que está diciendo que k es un múltiplo común de los sigma i. Entonces, esto a la k es igual a 1 si solo si k es un múltiplo común de los sigma i. Y entonces, ¿quién va a ser el orden? El orden va a ser el menor de los múltiplos común, que es precisamente el mínimo común múltiplo de las longitudes de los sigma i. Por lo tanto, es muy fácil realmente determinar, por ejemplo, los órdenes por ejemplo, estos dos ¿cuál sería el orden aquí? Fíjense que el teorema está claro, ¿no? Estamos hablando de ciclos disjuntos, ¿no? Cuando son ciclos disjuntos, estos ciclos 2 son ciclos disjuntos. Imagínense esto en S8, por ejemplo, ¿no? Estos dos ciclos son disjuntos. Entonces, ¿cuál es el orden de este elemento? Pues sería el mínimo común múltiplo, bueno, voy a denotar así, el mínimo común múltiplo entre 2 y 4. Y el mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4. Es decir, el mínimo común múltiplo de la longitud de los ciclos.
Entonces, el orden de este producto es 4. En este caso, fíjense que estos dos ciclos son disjuntos, pues no se repiten los números. Entonces, el mínimo, el orden de este producto sería el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, que en este caso es 6. Por lo tanto, este elemento tiene orden 6. En este caso, uno tiene que tener mucho cuidado porque fíjense que en este caso estos ciclos no son disjuntos. Entonces uno puede cometer el error de hacerlo de anterior y decir que esto tiene orden 6 porque es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Pero aquí no lo pueden aplicar en este momento porque estos ciclos no son disjuntos. Fíjense que el 5 aparece en los dos. Pero lo que sí podemos es como descomponer esto en ciclos disjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1 va al 1, el 1 queda fijo por los dos. A ver qué pasa con el 2. El 2 va a 5 y el 5 va a 3. ¿Cierto? El 3 queda fijo, el 3 va a 5. El 5 va a 2 y aquí queda fijo. Esto está bien, sí, ¿verdad? A ver, empecemos otra vez. El 2 va a 5 y el 5 va a 3. El 3 queda fijo y el 3 va al 5. El 5 va a 6 y queda 6 fijo. Y el 6 va a 2 y aquí queda fijo. Entonces esto cierra aquí, ¿no? Fíjense que el 1 y el 4 quedan fijos. Por lo tanto, el orden, o sea, esta permutación es exactamente esta que está aquí. Y fíjense que el orden, nosotros vimos que el orden de un K-ciclo, pues es simplemente la longitud, ¿no? Entonces, fíjense que el orden de este producto es 4, no es simplemente 2 por 3 como acá, ¿no? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy sobre el grupo de mutaciones.